Buenos días, Om Namaste. Hoy quería plantearos una pregunta compleja. ¿Y cuál es la definición o qué es el yoga según el Bhagavad Gita? La palabra yog, de la cual proviene la palabra yoga, significa unión. Pero ¿unión con qué? Unión con tu verdadero yo y a través de él con la realidad absoluta, sea como sea que la llames, Brahman, Dios, Alá o universo. En Occidente, sin embargo, casi siempre se usa con un significado diferente y se refiere principalmente al Hatha Yoga, basado sobre todo en las asanas. En el siglo XIX, Swami Vivekananda introdujo el Raja Yoga y las Yoga Sutras de Patanjali en Occidente, sobre todo en sus viajes por Estados Unidos e Inglaterra y en sus numerosos ensayos y conferencias que impartió. Evidentemente estamos hablando de dos tipos de yoga diferentes. Yo me atrevería a hablar que existe de un yoga físico practicado en Occidente y de un yoga espiritual que para mí es el verdadero yoga y está basado en el Bhagavad Gita como ciencia del yoga. Y también está basado en la filosofía del yoga basada en las sutras de Patanjali y el Raja Yoga. En el Bhagavad Gita prácticamente no hay ninguna referencia a este yoga físico u occidentalizado. Quizás en el capítulo 6 del Gita, el Dhyana Yoga, que se centra en el camino de la meditación, sobre todo entre los versos 10 y 15, quizás es lo más cerca que está del yoga que solemos practicar en Occidente. En ninguna de las dos versiones que yo he traducido del Gita, la de Gandhi y la de Swami Vidyaprakashananda, en ninguno de los versos sale la palabra sana. Ni tampoco en otras versiones que he leído, y yo os puedo asegurar que he leído bastantes. Entonces, ¿cómo se define el Bhagavad Gita, el yoga en el Bhagavad Gita? Antes de contestar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Uno, todos los capítulos del Bhagavad Gita empiezan con la palabra el yoga de, por ejemplo, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga. Es decir, el Gita nos está marcando diferentes caminos o yogas. Y además, todos los capítulos, todos finalizan así. Y os leo, por ejemplo, el del tercer capítulo. Y dice, así termina el tercer capítulo sobre el Karma Yoga en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es muy claro. Esta ciencia del yoga, y esto es muy importante tenerlo presente, esta ciencia llamada Paravidya, que se centra en el estudio subjetivo y no en lo objetivo, lo que va hacia afuera, como es la ciencia occidental, permite entender parte del conocimiento de Brahman, es decir, poder llegar a la realización de la realidad absoluta. Por otra parte, nunca debemos olvidar que el Bhagavad Gita es un moksha shastra, es un libro de autoconocimiento y liberación. ¿Qué tipo de autoconocimiento? El de nuestro verdadero yo, el ser inmortal, aquello, y cito Gita, que ni las armas pueden cortar ni el fuego quemar, es decir, el Atman. ¿Cómo se alcanza este conocimiento? Eliminando la ignorancia con la espada del conocimiento. ¿Qué liberación logramos? La unión de Atman con la realidad absoluta, con Brahman, el moksha, el nirvana, el samadhi. Os leo el verso 15 del capítulo 5, que dice así, con la mente controlada, el yogi se une a Atman. Gana la paz que culmina en el nirvana, la paz que está en mí. ¿Cómo logramos esta liberación? ¿Cómo podemos seguir estos caminos? Y eso es una de las maravillas del Gita, la flexibilidad. Entonces, en función del carácter de cada uno de nosotros, el Bhagavad Gita nos va a proponer diferentes caminos o yogas para alcanzar este conocimiento y esta liberación. Para un hombre activo, el Gita recomienda el Karma Yoga, para un místico, el Jnana Yoga, para alguien devocional, el Bhakti Yoga, y para el filósofo irracional, el Jnana Yoga. Cualquier hombre es libre de seguir uno o varios de estos caminos. Hay que recordar también otra característica del Bhagavad Gita, su fuerte carácter armonizador, integrando diferentes caminos o yogas. Y precisamente de esta flexibilidad del Gita quizás sea imposible encontrar una sola definición del yoga. Vamos a ver qué definición de yoga o definiciones nos da el Bhagavad Gita. En casi todos los capítulos, en los 18 capítulos, encontraremos alguna definición relacionada con yoga o yogi. Por ejemplo, en el verso 48 del capítulo 2, el Sankhya Yoga, vemos una preciosa definición que es el yoga es la imparcialidad de la mente. Y os leo, actúa sin apego, firme en el yoga,
equilibrando la mente ante el éxito y el fracaso. El yoga es la imparcialidad de la mente. Para Swami Vivekananda precisamente decía que el yoga se basaba en dos pilares. La ecuanimidad mental ante el éxito y el fracaso es yoga y la fusión de la mente en Atman es yoga. Y en el verso 50 de este mismo capítulo leemos: aquí, en este mundo, un hombre dotado de esta actitud de desapego escapa del fruto de los buenos y malos actos. Por lo tanto, cíñete al yoga. El yoga es la habilidad en la acción. Disculpad. ¿Qué definición más adecuada tanto para el yoga físico como para el espiritual? El yoga es la habilidad en la acción y la imparcialidad en la mente. Y observamos también dos conceptos claves: el desapego por el fruto de las acciones, la esencia del karma yoga, y la ecuanimidad ante lo bueno y lo malo, ante el amigo y el enemigo, ante el frío y el calor. Os leo el verso 38 de este mismo capítulo y dice, Krishna dice: asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha, así no cometerás pecado. Swami Sivananda hacía un pequeño comentario y decía: este es el yoga de la ecuanimidad o de la doctrina del equilibrio en acción. Si una persona realiza las acciones con la actitud mental anterior, no cosechará los frutos de tales acciones. En el verso 53 de este mismo capítulo leemos: cuando tu comprensión distraída por oír demasiado descanse firme e inmóvil en la concentración, entonces habrás alcanzado el yoga. Y nos introduce dos conceptos claves más: el jhana, el conocimiento, y la concentración. He cogido otro capítulo, el 7, el yoga de la meditación y la yoga, en que vamos a encontrar varias definiciones de yoga. Por ejemplo, en el verso número 4 leemos: cuando un hombre no está pegado ni a los objetos de los sentidos, ni a las acciones, y expulsa todo propósito egoísta, él ha coronado las alturas del yoga. Y vemos otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta: libre de cualquier propósito egoísta. En el verso 8 leemos: el yogi que está plenamente satisfecho por la sabiduría proveniente de los shastras, de los libros sagrados, y el conocimiento discriminativo, es decir, la experiencia del sí mismo, que es firme como una roca, que ha dominado sus sentidos, y para quien un pedazo de tierra, una piedra y el oro son lo mismo, está poseído o armonizado por el yoga. Y vemos más conceptos clave: el conocimiento discriminativo, que es el único que permite realizar a Atman, la firmeza y el autocontrol. En el verso 19 leemos: como la llama de una vela que no flamea en un lugar sin viento, así es un yogi, con su pensamiento controlado, tratando de unirse con Atman. Y en el 23 leemos: este estado debería hacerse como yoga, debería conocerse, como yoga, la unión con el Supremo, la desunión de toda unión con el dolor. Este yoga debe practicarse con firme resolución y perseverante entusiasmo. El mensaje está claro: yoga es la unión con el Supremo, la desunión de toda unión con el dolor. ¿De dónde viene el dolor? Es causado por la ignorancia, por avidya. O en el verso 29 también leemos: el hombre centrado en el yoga mira a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. Este verso es precioso y nos introduce dos conceptos claves más: imparcialidad y unidad. El yogi debe actuar por el bien de la humanidad porque es capaz de ver la unidad en la diversidad, porque ve a Atman en todos los seres y a todos los seres en Atman. O, en palabras de Sri Ramakrishna, decía: el conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. En el verso 6:31 leemos: el yogi que anclado en la unidad me adora habitando en todos los seres, vive y se mueve en mí sin importar cómo viva y actúe. Y en el verso siguiente leemos: quien, comparándose con los demás, siente por igual el placer y el dolor para todos, que para sí mismo es considerado como el yogi más elevado. Fijaros que es prácticamente lo mismo que la regla de oro universal: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y en el verso 47 encontramos: y entre todos los yogis
el que me adora con fe, con su más íntimo ser absorto en mí, es considerado por mí como el mejor yogi. Y nos introduce otro concepto clave fundamental, el bhakti. Sin devoción, el yoga no es posible. Y repito, en muchos más versos del Bhagavad Gita encontraremos definiciones de yoga o yogi, o más particulares de bhakta yogi, jnani yogi, etc. Pero lo que es cierto es que en ninguna de estas definiciones que hemos leído se menciona nada relacionado con el yoga físico, con las asanas. En esas definiciones encontramos referencias siempre a los 4 principales caminos del yoga. El karma yoga, que nos permitirá purificar la mente dedicando las acciones al Señor. El jnana yoga, para realizar Atman. El bhakti yoga, el corazón para sentir, para desarrollar nuestro amor devocional al Señor y a toda la humanidad. Y el jnana yoga, el cerebro para concebir, que nos permite unirnos con la realidad absoluta en un todo es uno. Fijaros que de alguna forma el Bhagavad Gita nos está mostrando unos caminos y también unas técnicas para entender esa realidad absoluta y finalmente unirnos a ellos. Esta práctica o camino espiritual, que puede incluir o no la parte física, para mí es yoga. Y de todas las definiciones que hemos ido leyendo, yo me quedaría aquella tan bonita de que ese estado supremo debería conocerse como yoga, la unión con el Supremo, la desunión de toda unión con el dolor. ¿Estáis de acuerdo con estas definiciones de yoga? Si queréis, comentamos, podéis poner cualquier comentario, os leo. Y por favor, ayudarme a difundir este conocimiento sagrado del Bhagavad Gita, suscribiéndote a mi canal y, por supuesto, compartiendo este vídeo con quien lo desees. Muchas gracias, Namaste.